Y el objetivo de hoy día es analizar a partir de evidencias situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial, y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. Entonces, a medida que ustedes vayan teniendo opiniones de estos pareceres, porque hay algunas cosas que quizás fueron liberadas en las guías que nosotros les entregamos, pero quizás también ustedes tienen mucha más información desde otras fuentes, que igual es importante compartirlas, socializarlas, porque también aportan al entendimiento de la problemática. Como primera pregunta, esto no necesariamente tiene que ver con la guía de la semana pasada. Les pido que me mencionen duplas, o sea, el par, como patógeno, el agente infeccioso y la enfermedad que produce, porque nosotros ya hemos trabajado con esto anteriormente. De lo que recuerdan que ya hemos visto, qué patógenos conocen y qué enfermedades se producen a partir de ese patógeno. Esta es una pregunta de tipo abierto, incluso creo que pueden participar más de una vez. Que recuerden. Si no se acuerdan específicamente, por ejemplo, del nombre científico del agente infeccioso, a lo mejor se acuerdan del tipo de agente infeccioso que era. Pueden poner eso, el tipo de agente infeccioso y la enfermedad asociada. Aquí están apareciendo algunos. Bacterias, ya, pero la idea es que me coloquen, por ejemplo, ya, bacterias y alguna enfermedad asociada con esas bacterias. Y aquí tenemos una, VIH, que es el agente infeccioso, y la enfermedad que produce, que es el SIDA. El SARS-CoV-2, que es el agente infeccioso, el nombre, y la enfermedad que produce, que es el COVID-19. Salmonela, sí. ¿Qué sería la salmonela? Un agente infeccioso tipo bacteria. Los hongos, sí, súper bien. También los hongos son agentes infecciosos. Virus, sí, también los virus. Sigomicosis, sí, sí, también, protozoos. Bacteria gonorrea, súper bien. Mencionaron en general como todos los posibles agentes infecciosos que hemos revisado. Entonces, efectivamente, tenemos una serie de agentes infecciosos que pueden actuar como patógenos para los organismos, específicamente estamos hablando del ser humano, y hay de diversos tipos. Están los tipos bacteria, ¿cierto? Microscópicas, que hay de diversos tipos y dependiendo de la bacteria, ¿cierto? Que esté produciendo o está actuando como agente infeccioso, es la enfermedad que se va a producir. Son más comunes y uno está más familiarizado con este tipo de infecciones. La segunda también con la que uno está muy familiarizado son las infecciones con agentes infecciosos tipo virus, que son los que están aquí abajo. Los virus hay de una diversidad bastante grande también de tipos. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, aparecen el del VIH, que aquí está con la sigla en inglés, hepatitis, por ejemplo, estos tipos que son, se les llama vibriones, que son como un gusanito, que son, en general están asociados a las fiebres hemorrágicas, como el ébola, como el Marburgo, la fiebre hemorrágica de Lassa, tenemos los adenovirus, influenza, y una serie de tipos. Y dentro de eso, ¿cierto? Los que estamos como más bombardeados hoy en día son los tipos coronavirus, que es el que está causando el SARS-CoV-2 de esta, y el SARS-CoV-1, que fue el que se decretó en 2003. Pero también tenemos otros que no son tan conocidos, no estamos tan familiarizados porque una cosa de ecología de la zona donde residimos, no estamos tan expuestos. Los tipos protozoos. Los protozoos también son organismos microscópicos, son eucariontes, y en general causan infecciones de tipo, y se consideran como un tipo de agente infeccioso tipo parásito, porque reside en nuestro cuerpo y se nutre de nuestro organismo, entonces pasa a ser un tipo de infección como parásito. Y aquí tengo la imagen del trypanosoma, que es como uno de los más conocidos porque es el que produce la enfermedad del sueño, pero los protozoos pueden causar infecciones de diverso tipo. El trypanosoma específicamente, que produce la enfermedad del sueño, se aloja en el cerebro y afecta el centro encargado de la regulación del ciclo circadiano, que es aquel que regula el sueño-vigilia, o sea, los periodos en que nosotros estamos despiertos y en el periodo que estamos en sueño. Entonces altera ese centro, y por esa razón uno de los síntomas que produce es esta somnolencia permanente y sueños mucho más prolongados, por eso se le llama la enfermedad del sueño. Entonces es un síntoma súper definitorio de esta infección, entre otros más.
pero también hay protozoos que se alojan en distintas zonas. Habitualmente circulan a través de los torrentes sanguíneos. Y es muy habitual que estos ingresen, como ingresa el tiripanosoma, a través de las picaduras de insectos. Los insectos cuando pican, para evitar la coagulación de la sangre, inyectan un químico. Y al inyectarlo, en esa picadura es donde pueden ingresar estos agentes patógenos. Otro que tampoco estamos tan, o sea, conocemos, pero no estamos tan expuestas, son los tipos gusanos. Los tipos gusanos son todos aquellos que quizás ustedes no conocen, los nemátodos, que son un grupo de organismos, los platelmintos, que son gusanos que tienen ciclos parasitarios, parasitan otros organismos. Y algunos de ellos nos parasitan a nosotros. Por ejemplo, un platelminto que parasita al ser humano es la lombriz solitaria, que comúnmente también se le da el nombre de tenia. ¿Y por qué se llaman platelmintos? Porque son planos. Entonces, platelmintos, gusano plano. Pero también tenemos otros como la triquina. La triquina es un parásito, un gusano parasitario que se transmite a través de la carne de cerdo y que se aloja en la musculatura. Por ejemplo, la tenia se aloja en nuestro sistema digestivo. La triquina se aloja en la musculatura y se alimenta de la musculatura. Por esa razón, una de las recomendaciones cuando uno consume cerdo es que esté bastante cocido, porque si no corremos el riesgo de adquirir una infección de este tipo por carnes mal cocidas. Los mismos con los pescados. Los pescados también y los mariscos tienen parásitos tipo gusano. Por eso es importante el manejo, o sea, el origen y el manejo que uno tenga de estos alimentos, porque la cocción elimina el parásito. O sea, no lo elimina, lo mata. Entonces, de esa manera nos evitamos estas infecciones por este tipo de gusano. Y es súper importante porque los gusanos, estos parásitos son súper específicos. La tenia puede vivir muchos años en otros organismos, animales domésticos, principalmente los perros, donde no se mantiene en un estado bastante reducido como larva. Pero cuando llega un ser humano es cuando alcanza su máximo potencial y podemos tener lombrices solitarias de hasta 6 o más metros. Entonces, nosotros no estamos tan expuestas porque, por ejemplo, aquí en la imagen se ven, bueno, este es un gusano digestivo, si lo alcanzan a ver. Acá tenemos un parásito, un gusano tipo parásito que se aloja en el pie. Hay muchos gusanos de tipo parasitario que son liposolubles. ¿Qué significa eso? Que pueden atravesar las capas de grasa. Nuestra piel, si ustedes cuando se lavan las manos, ¿cierto? El agua escurre. Y escurre porque nosotros tenemos una capa lipídica, grasa, que evita que absorbamos tanta agua. Ahora, si yo estoy muy expuesta acá, en un periodo largo al agua, esa capa se vuelve permeable y el agua igual puede ingresar. Por eso se nos ponen arrugados los dedos. Porque igual ingresa aparte si estoy expuesta mucho rato al agua. Pero en general no. Pero hay gusanos que tienen la característica de ser liposolubles, por tanto pueden atravesar nuestra piel e ingresar a nuestro cuerpo. Y pasan a veces por distintas etapas. En ciertas etapas se alojan en ciertas partes de nuestro cuerpo, en ciertos órganos, y en otras etapas se alojan en otras estructuras. Por ejemplo, aquí abajito, si se alcanza a ver, aquí hay un ojo, y hay un gusano parasitario. Ese se llama loa loa, que dentro de su etapa, el ciclo de vida que tiene nuestro organismo, hay una etapa donde se aloja en el ojo y es visible en el ojo. Depende del parásito y depende del órgano. O sea, por ejemplo, hay un capítulo de Doctor House de esto, donde sacan una lombriz solitaria. El problema que tienen los parásitos para sacarlos, o sea, igual hay estrategias de desparasitación como tienen los animales domésticos, hay medicación, dependiendo del tipo de parásito. Pero en general los parásitos están formados como por segmentos. Imagínense el parásito como un bloque de Lego, como una torre de Lego. Entonces cada cubito de Lego es una parte, un segmento del parásito. Entonces, si yo trato de por tracción, o sea, por tirar el parásito, sacarlo y el parásito se corta, cada uno de esos segmentos es capaz de generar un parásito completo nuevo. Entonces, lo que hay que hacer para poder sacar definitivamente el parásito es lo que se llama desenquistarlo, sacarlo desde la cabeza donde está fijo. Entonces, en el caso de una tenia o en el caso de loa loa en el ojo, claro, hay que recurrir a un sistema, a una intervención ya de tipo quirúrgica para lograr desenquistarlo. Ellos tienen una cabeza, pero no se imaginan una cabeza como la de un animal. Se llama cabeza porque ahí tiene la estructura por la cual él se fija al órgano, a la estructura donde va a estar de nuestro organismo, pero no es una cabeza con ojos, ese tipo de cosas como la de un animal vertebrado.
Entonces uno tiene que sacarlo desde esa cabeza, desenquistarlo completamente para evitar que vuelva a desarrollarse, porque cada uno de esos segmentos puede generar uno nuevo. Entonces si yo lo voy cortando, voy a terminar, en vez de tener un parásito, voy a terminar con 10, 20 parásitos. Entonces en estos casos hay que recurrir a cirugía. Estas infecciones son mucho más comunes en la zona de África, que son problemas. Estas infecciones parasitarias que se alojan en distintas partes del cuerpo. Como les decía, hay otra que se llama elefantiasis, que es un parásito que se aloja en el sistema linfático. El sistema linfático es el que drena los tejidos, saca todos los elementos. Por ejemplo, cuando uno tiene un moretón, la sangre escapa del flujo sanguíneo y después los mismos glóbulos blancos lo degradan, pero después eso hay que sacarlo de ahí y eliminarlo, porque son restos del sistema circulatorio. ¿Quién se encarga de hacer eso? El sistema linfático. Y ir desechando esos elementos también se encarga de drenar las grasas. Entonces hay un parásito que causa la elefantiasis que se aloja en el sistema linfático y bloquea este sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sistema, nuestro cuerpo no drena y empieza a acumular líquido linfático y se empiezan a hinchar las extremidades que están siendo afectadas por esta enfermedad. Se empiezan a hinchar. Entonces, ¿por qué le llaman elefantiasis? Porque se observó o se describió por primera vez en personas que los tenían en sus piernas. Literalmente tenían tan hinchadas las piernas que parecían patas de elefante. Por eso le llamaron elefantiasis a la enfermedad. Y incluso cuando ya está muy, muy obstruido el sistema linfático, esta gente como que empieza a sudar como grasa, porque como el sistema linfático drena las grasas, como que se empieza a exudar esa grasa en exceso que no se puede circular a través de la piel. Entonces como si uno estuviera transpirando grasa, como un aceite. Obstruye completamente el sistema linfático y puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Otra también que es muy común, pero que en general no estamos tan familiarizadas, porque no se habla tanto, siempre en los periodos de invierno o cuando hay enfermedades nos hablan de las bacterias, antibióticos, nos hablan de virus, vacunas, pero no nos hablan mucho de los agentes infecciosos tipo hongo. Y los agentes infecciosos tipo hongo también son muy comunes porque producen distintas enfermedades. Las más comunes son las de tipo respiratorio, pulmonares. Hay neumonías micóticas, neumonías causadas por hongos como agentes infecciosos, y que pueden ser bastante graves porque a veces controlar los hongos es mucho más complejo. ¿Y cómo las podemos adquirir? Al igual que los virus, a través de las vías respiratorias, porque muchas esporas de hongos circulan en el aire. Y uno que yo creo que quizás no han escuchado son los priones. Los priones son agentes infecciosos que son proteínas. Son proteínas que actúan como agentes infecciosos, proteínas anómalas. Y uno de los priones más conocidos y estudiados es el que produce el mal de las vacas locas, que afecta al cerebro. Entonces tenemos 6 tipos de distintos agentes infecciosos que pueden causar una diversidad bastante grande de enfermedades. Los agentes calientes son aquellos agentes infecciosos que tienen una alta peligrosidad, que están asociadas a veces también a altas tasas de mortalidad y que no tienen cura. O sea, nosotros podemos tener tratamientos que vayan al servicio de controlar o tratar los síntomas, pero en sí no estamos tratando el agente infeccioso, no estamos tratando la enfermedad, solo estamos tratando de minimizar el impacto de los síntomas de esta enfermedad. Entonces los priones es una de esas, y en general, una vez que se declara la sobrevida que puede tener una persona infectada con este prion del mal de las vacas locas, es bastante corto, de meses a años, porque la degeneración que produce es bastante rápida. Nosotros, por ejemplo, ahora el COVID se trata como un virus caliente, porque en el fondo sabemos muy poco, no tenemos ningún tratamiento, y todo lo que se hace para asistir a los pacientes que tienen síntomas es darles tratamiento para tratar de subsanar los síntomas, pero en sí no estamos tratando la enfermedad. Y en estos agentes calientes, en el fondo lo único que queda es el sistema inmune combatiendo el agente infeccioso. Y podemos recibir ayuda adicional, pero en general es el sistema inmune el que tiene que ser capaz de sobrellevar este agente infeccioso. Y por eso mismo, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de la gente que contrae la rabia y que ya no recibió las dosis en el tiempo adecuado, lo que hace es inducirse comas,
¿Por qué razón? Para que el cuerpo no gaste energía en cosas que no son como necesarias y se enfoque en reforzar su sistema inmune para combatir estos agentes infecciosos. Entonces es muy habitual que a los pacientes que ya están como con síntomas muy severos se les induzca comas para que el mismo cuerpo priorice la energía en reforzar su sistema inmune para combatir la infección. Porque si ustedes han escuchado, por ejemplo, a muchos pacientes que están con síntomas hospitalizados con COVID, se les aplica antibióticos, pero el antibiótico no tiene ningún efecto sobre la enfermedad en sí, porque la enfermedad es de tipo viral, y el antibiótico funciona para las bacterias. ¿Pero por qué les inyectan antibióticos? Porque muy habitualmente, a veces, como está atacando el sistema inmune el agente viral, esto hace que a lo mejor descuide otras cosas y que se haga propenso a contraer infecciones, y que estas infecciones de tipo bacteriana, que son las intrahospitalarias, eh, maximicen el cuadro de ese paciente. Entonces, para evitar y reducir el riesgo de estas infecciones intrahospitalarias, o que otro agente infeccioso empiece a propagarse por el cuerpo, también se les inyectan antibióticos a los pacientes. Pero en sí no son como tratamiento para el COVID-19, sino que son para evitar otras cosas que pueden derivar por la hospitalización por el COVID-19. Y así ocurren muchas otras enfermedades. Por ejemplo, un agente infeccioso que nosotros tenemos que está dentro categorizado como un virus caliente, es el ANTA. El ANTAS, que es el tipo Andes que tenemos nosotros, tiene una alta tasa de mortalidad. Comparado, por ejemplo, con el europeo tiene una baja mortalidad, afecta principalmente el riñón. El ANTA de nosotros, que es del tipo la cepa Andes, afecta respiratoriamente y tampoco hay tratamiento. Entonces, en el fondo, todo lo que se hace, conectar a ventilador y todo, es para tratar de ayudar al cuerpo a sobrellevar y que el sistema inmune se dedique solamente a combatir el patógeno. El cuerpo refuerza eso, pero tampoco hay tratamiento. Entonces, ustedes también pueden escuchar el término zonas calientes. Las zonas calientes se denomina aquellas zonas donde hay presencia de estos virus calientes. Entonces, en nuestras bosques, sobre todo en el sur de Chile, donde hay más presencia de los reservorios del ANTA, se les llama zonas calientes porque está presente el reservorio, que es el que transmite este virus hacia los humanos. En la zona del Congo, de Zaire, donde ha habido brotes de ébola, también se les llama zonas calientes porque está el reservorio, que es el que almacena el virus de ébola, que de repente se derrama. O sea, se traspasa al ser humano por zoonosis y se derrama, se propaga. Y también se le llama zonas calientes a los laboratorios donde se trabajan estos virus calientes. Y esos laboratorios donde se trabajan estos virus que no tienen tratamiento, no tienen cura, se trabajan con condiciones bastante altas de seguridad, también de seguridad máxima, porque, por ejemplo, una de las condiciones que deben cumplir es tener una presión negativa. ¿Qué significa eso? Que la ventilación que tengan estos laboratorios no puede salir al exterior, porque si hay una fuga de algún patógeno que se puede transmitir de manera aérea, eso puede causar una emergencia biológica. Entonces tienen una serie de condiciones, y aquí es donde la gente trabaja con todos estos implementos extras de seguridad, que son estos como casi uniformes espaciales, para evitar entrar en contacto directo con los patógenos, porque hasta el momento no tienen una cura, una vacuna o alguna forma de ayudar al organismo a combatir las infecciones de tipo viral. Es que eso es lo que está pasando. Efectivamente, la única opción que tenemos hoy en día como ser humano es que nuestro cuerpo nos sane, o sea, que nuestro sistema inmune elimine el virus, lo destruya. Ahora, como han hablado mucho de eso, y en cierta forma cuando uno lo elimina, nuestro cuerpo va a mantener, como que va a quedar en nuestro registro, las características de este patógeno, de este agente infeccioso. Entonces eso es lo que se llama como una inmunidad, pero en realidad no sabemos cuánto va a durar esa inmunidad. Entonces quiere decir, por ejemplo, que yo me sané este año, mi cuerpo eliminó el patógeno, el agente infeccioso del COVID, el SARS-CoV-2 de mi cuerpo, pero puede ser que el próximo año me vuelva a enfermar, porque hasta el momento no se sabe cuánto dura la inmunidad. Ha salido, por ejemplo, que ahí están investigando en Corea, que es como la información más fidedigna, donde ha habido muchos casos. Han salido mucha gente que después de tiempo, hasta un mes después de haber sido dado de alta, vuelven a salir con positivo, que todavía tienen rastros de virus. Entonces no sabe si son rastros de proteínas, de una porción del virus, si la persona se volvió a enfermar, o se volvió a infectar, si queda como remanente mucho tiempo. Entonces hay muchas cosas que todavía no conocemos del COVID, o sea, del SARS-CoV-2,
como para saber eso, pero efectivamente cuando son patógenos que no tienen cura, es nuestro cuerpo el sistema inmune de nuestro organismo el que los elimina y los destruye. Y por eso también es súper importante, porque no solamente una cosa de edad, sino también de cómo estamos físicamente, porque si yo, por ejemplo, hubiese tenido una neumonía reciente, eso quiere decir que mi sistema respiratorio está más afectado para cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, en esas condiciones, si yo me infecto del SARS-CoV-2, obviamente estoy más sensible, estoy más vulnerable, entonces la respuesta que puede tener mi sistema inmune quizás va a ser menor y me va a afectar en mayor medida que una persona que la pille como súper bien alimentada, sin ninguna otra, o sea, como bien, en una condición muy sana. Entonces hay muchas variables que entran en juego finalmente cómo te afecta. Y estamos conociendo muchas cosas, por ejemplo, ahora salió que el COVID, el SARS-CoV-2, se ha encontrado que se aloja en el cerebro, y por lo que yo he leído, hay muchos virus que se alojan en el cerebro, hay muchos parásitos que se alojan en el cerebro, por ejemplo, el herpes también se aloja en el cerebro, cuando nosotros lo contraemos, y de repente es como que se mantiene ahí, y después puede, cuando tenemos bajas de defensa, que se activa, y es cuando a veces hay gente que le brota como el herpes y le salen estas heridas, ¿cierto?, en la zona de la boca, cercana a la nariz, porque una vez que nos infectamos como que permanece con nosotros. También ha salido que tiene un efecto en, sistema, en la parte hematológica, en la sangre, y genera una propensión a generar coágulos, y coágulos que se pueden alojar en distintas partes, por ejemplo en el cerebro, y causar accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales. Y que esto se ha documentado en pacientes asintomáticos, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas de los virus que no se conocen. Por ejemplo, en el caso del VIH, que vamos a hablar más adelante. En el VIH, antiguamente había una poca sobrevida, los pacientes no tenían como una gran sobrevivencia después de contraer la enfermedad, pero con el tiempo la humanidad ha desarrollado terapias antivirales, retrovirales muy buenas. Entonces hoy en día un paciente que se trata por el VIH puede tener la misma sobrevida, la esperanza de vida, que una persona que no tiene la enfermedad. Y producto de eso se han empezado a notificar personas que están teniendo demencia senil temprana asociada a la infección del VIH, que antes no se sabía porque la gente no tenía una gran sobrevivencia, y ahora se está dando cuenta que es como un efecto secundario a largo plazo de la infección por VIH. Entonces hay muchos virus que conocemos solo una parte, y por ejemplo el caso del SARS-CoV-2 son cosas que vamos a ir investigando a medida que vayan saliendo datos. Y lo importante es que también la gente que analiza esto, los epidemiólogos, los estadísticos que pueden analizar grandes cantidades de datos, tengan acceso a la información para poder ir viendo efectivamente qué está ocurriendo en cada lugar, porque lo que ocurre en un país no es igual a otro, porque hay cosas de recursos, costumbres, que afectan, ¿cierto?, todas las dinámicas que se dan al momento de ingresar un virus al sistema. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en lo que son las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, que son un grupo bastante heterogéneo, o sea, tenemos una diversidad de infecciones de transmisión sexual y también una diversidad de agentes infecciosos que las causan. Entre ellas vamos a tener bacterias, virus, parásitos, protozoos, entre otras, hongos también. Y que en general la principal vía de ingreso de estos agentes infecciosos es por transmisión sexual. Entonces, cuando hablamos de transmisión sexual, hay que tener súper presente que o sea, son diversas las vías de entrada, dependiendo del tipo de actividad sexual. Entonces, pueden ingresar por vía genital, oral o anal. Y que tienen implicancias en salud pública para poder determinar medidas de prevención que están directamente relacionadas con el comportamiento sexual de la población. Entonces es súper importante ir detectando cómo se van distribuyendo, cuáles son las estadísticas de estas infecciones, para ir generando estrategias de información, porque principalmente la propagación que tienen estas enfermedades tiene que ver mucho con el acceso y la información que tienen las personas para tomar conductas de comportamiento sexual responsables. Yo les quiero preguntar ahora, si ustedes conocen alguna ITS, porque a veces nosotros conocemos como pasó la vez anterior, a lo mejor el agente infeccioso, o a veces conocemos la enfermedad. ¿Qué agente infeccioso o qué enfermedad ustedes conocen que son de este tipo? El SIDA, gonorrea, papiloma, sífilis, clamidia, herpes genital, infección por clamidia, gonorrea, sida, sífilis,
Virus del papiloma humano, sí. Ya, hepatitis B. Entonces acá, que este mapa también estaba en su guía, tenemos estimaciones aproximadas de cuántas personas están afectadas por estas infecciones de transmisión sexual que son totalmente curables. En este caso, la estadística se basa en la clamidiasis, gonorrea, sífilis y tricomomiasis. Entonces, por ejemplo, vemos que en la zona de América tenemos 64 millones, África 64 millones, y en la zona que corresponde acá a Asia 142 millones. Entonces, si nos damos cuenta, igualmente hay una tendencia asociada al desarrollo social, porque si vemos en las zonas de Europa, son las que están acá, en general, la cantidad de personas infectadas o afectadas por esta enfermedad es mucho más reducida. Y tiene también que ver mucho con factores de salud pública y de conocimiento e información que uno tenga, como de qué medidas preventivas se deben adoptar en las conductas sexuales para evitar adquirir estos agentes infecciosos. O en países africanos, donde la principal prioridad es alimento y agua, no hay salud pública tan desarrollada, tampoco en América Latina, hay menos recursos. Eso genera, ¿cierto?, una mayor propagación de enfermedades de este tipo. Y este mapa ya se reduce exclusivamente a las estimaciones de adultos y niños que viven con la infección del VIH, ¿cierto? Que también aquí se ve un poquito borroso, pero que me parece que también estaba en su guía. Y en la zona de América Latina tenemos 1,8 millones aproximadamente. En América del Norte y Europa, 2,2 millones. En la Europa occidental y central, en Europa oriental y Asia, 1,4 millones. En Asia, 5,2 millones. Y en África, si hablamos de África occidental, 6,1 millones. Y en África oriental y meridional, 19,6 millones. O sea, es bastante mayor el número. Y tiene que ver con todo esto de salud pública y qué tanto conocimiento tenemos para adoptar medidas adecuadas de prevención frente a estos agentes infecciosos. Ahora, tienen que pensar que igual todas estas estadísticas es en función de lo diagnosticado. Y si han leído noticias, o igual lo vamos a pasar más adelante cuando hablemos específicamente del VIH, uno de los problemas que hubo hace poco tiempo con el VIH era que en muchos casos había gente que se había realizado los test, pero no había sido notificada. Entonces, que eso es súper importante. Que es lo mismo que está pasando ahora con el SARS-CoV-2, o sea, que una vez que se realicen los test, estos diagnósticos debiesen informarse a la mayor brevedad para que estas personas tomen las medidas necesarias para no seguir propagando estos agentes infecciosos.